Hola, bienvenidos a Contrarreloj, el podcast de deporte del canal digital OnCuba. Mi nombre es Aliet Arzola y los invito a esta fugaz carrera contra los cronómetros para debatir sobre la actualidad del universo atlético. Ya arrancamos nuestro viaje contra el tiempo, en el que hoy estaremos conversando sobre olimpismo, sobre los Juegos Olímpicos de Tokio, que comenzarán en menos de 50 días si no hay ninguna novedad de los organizadores y del Comité Olímpico Internacional, los cuales ahora mismo están muy presionados desde distintos ángulos para posponer o cancelar definitivamente la cita estival por los problemas de la pandemia. A la espera de cualquier movimiento de última hora, queremos enfocar hoy nuestra mirada en la potencial delegación cubana, que por primera vez en 57 años tendrá menos de 100 atletas, luego de confirmarse hace solo unos días que el béisbol le ha quedado sin opciones de clasificación a los Juegos de Tokio. Sin la pelota y sin ningún deporte colectivo con boleto a los Juegos, Cuba presentará su comitiva más pequeña, precisamente desde la cita que se organizó en la capital japonesa en 1964, cuando solo se participó en 6 deportes con 27 atletas, de los cuales el velocista Enrique Figueroa puso la nota más alta con su medalla de plata en los 100 metros planos. En aquella época, hay que decir, el movimiento deportivo cubano estaba en alza, en pleno crecimiento, a pasos agigantados, y en muy poco margen de tiempo, logró una especie de explosión. Tan pronto como en la cita estival de 1968 en México, Cuba comenzó a aumentar paulatinamente tanto la cantidad de atletas como la cantidad de deportes en que participaba y también la cantidad de medallas que obtenía. Por ejemplo, comparando la cita de Tokio en 1964 con México en 1968, podemos encontrar que en 1964 participamos con 27 atletas y en 1968, solamente 4 años después, participamos con 115. Es un salto monumental. Participamos en el 64 en 6 deportes y en el 68 participamos en 13. Todavía el resultado de medallas no fue tan favorable, ¿no? Porque ganamos una medalla en el 64 y solamente 4 en el 68, pero ya se veía, ya era palpable el crecimiento de las delegaciones cubanas. Hoy tenemos que decir que este panorama es distinto. Si bien todavía Cuba tiene exponentes de máximo nivel en varios deportes, algunos de ellos con posibilidades reales de subir al podio en cualquier competencia mundial, ya no se puede hablar de dominio absoluto. Ese dominio total que tenía Cuba, por ejemplo, entre los países latinoamericanos, ya no se puede hablar de eso. Al punto de que ya hemos perdido, la prueba más fiel es que hemos perdido hasta el reinado en las ligas regionales y continentales. Este fenómeno no es nuevo, es decir, no podemos decir que nos estamos desayunando todo esto ahora mismo. Realmente desde hace varios años hay pistas de la decadencia del movimiento deportivo cubano. Por ejemplo, vamos a enfocarnos del 2014 hasta la fecha, que es donde ha estado más marcado este proceso de descenso. En los centroamericanos del 2014, en Veracruz, Cuba ganó esos juegos, pero lo ganó en un final de photofinish muy poco habitual, contra México, por supuesto, que fueron los organizadores. Y en los Panamericanos de Toronto del 2015 ya se pierde el tradicional segundo escaño que siempre se lograba a nivel continental, solamente con Estados Unidos por delante. Esto esta situación se agravó más recientemente con la pérdida definitiva del primer lugar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla en el 2018 y la caída hasta el 5º lugar en los Panamericanos de Lima. Pero en el contexto olímpico, lo que le pone la tapa al pomo son las Olimpiadas de Río de Janeiro en el 2016, cuando solamente se ganan 11 medallas en sentido general, 5 de oro y 11 medallas, que estas 11 medallas son la menor cantidad que ha logrado Cuba, que había logrado Cuba desde la versión de Múnich en 1972. Esto tiene que ver indiscutiblemente con el panorama cambiante del deporte mundial. Un panorama cada vez más competitivo y con más países y atletas lanzados por ocupar un puesto en la élite. Este escenario ha coincidido además con el profundo bache del movimiento atlético cubano, que ya no puede presumir de los resultados de años anteriores. Deportes individuales como las pesas, la esgrima y hasta el judo han experimentado un declive cualitativo bastante marcado
mientras las disciplinas colectivas son ahora mismo un fantasma de lo que fueron en el pasado. Sin ir muy lejos, Cuba ahora en Tokio no tendrá representación en ningún deporte colectivo, y esto solamente había ocurrido una vez en los últimos 57 años. Ocurrió en Londres 2012, nunca más había ocurrido. Este contexto demanda entonces un nivel de eficiencia altísimo para Cuba, cuya delegación quizás esté por debajo de los 80 efectivos, va a rondar más o menos los 80 atletas. Entonces, con una delegación tan pequeña, el margen de error será también muy pequeño para los deportistas con pronósticos de medallas, y también serán menores las posibilidades de que aparezca algún eléctrico y dé la sorpresa y ayude a cumplir con las expectativas de Cuba, que en este caso Cuba pretende sostenerse entre los 20 o 25 mejores naciones en el medallero olímpico. Quizás este puede parecer un propósito, un objetivo sencillo, ¿no? Digamos, quedar entre los 20 primeros. No parece tan complicado, sobre todo si tenemos en cuenta que llevamos 10 Juegos Olímpicos consecutivos entre los 20 primeros del medallero. Pero ahora mismo la distribución de las fuerzas en el deporte moderno nos indica que lograr esto no es tan fácil. Por ejemplo, si nos remitimos a los Juegos de Brasil hace solamente 4 años, un total de 59 naciones ganaron al menos una medalla de oro, que viene siendo el total más alto de países con títulos en la historia de los Juegos. Entonces, eficiencia será la palabra de orden para Cuba en Tokio, sin caer en triunfalismo y sin caer en falsas expectativas. Con eficiencia, Cuba puede lograr un buen resultado en la capital japonesa, a pesar del bajón marcado de nuestro movimiento deportivo en los últimos tiempos, y a pesar también de la incidencia que pueda tener este año convulso que hemos vivido, casi sin competencias ni lides preparativas por la pandemia del coronavirus. Este teórico buen resultado tiene que sustentarse obligatoriamente en los deportes que tradicionalmente han aportado más a las delegaciones antillanas en el contexto bajo los 5 aros. Hablamos por supuesto del boxeo, que contará con el liderazgo y el favoritismo de Andy Cruz y Julio César La Cruz. Hablamos también de la lucha, hablamos también del judo, del atletismo, todos estos deportes con aspiraciones puntuales. Por ejemplo, la lucha, liderada por supuesto por Mijaíl López, quien va por su 4ª corona olímpica, una histórica 4ª corona olímpica. Pero bueno, la lucha como deporte quiere mantenerse como la única disciplina que ha logrado aportar medallas de oro ininterrumpidamente en cada una de las ediciones olímpicas desde Barcelona 1992. Es decir, desde Barcelona 92 hasta Río 2016, la lucha al menos ha ganado una medalla de oro en cada uno de los juegos. Ahí, por supuesto, bueno, tenemos esta cadena, la comenzaron Héctor Milián y Alejandro Puerto en 1992, y después de ellos Filiberto Ascuí, Yandro Quintana, Mijaíl López, por supuesto, e Ismael Borrero han sido los que han logrado continuar con la tradición. En el caso del judo, todas las miradas van a estar enfocadas en Idalis Ortiz, quien podría convertirse en la primera judoka cubana con 2 títulos olímpicos y a su vez igualar las 4 medallas conseguidas por Driulis González desde Barcelona 1992 hasta Atenas 2004. Idalis ganó bronce en Beijing, fue oro en Londres y plata en Río, y se mantiene como una de las principales exponentes de su división, por lo que perfectamente puede aspirar a obtener una 4ª medalla olímpica ahora en Tokio. Por cierto, el equipo femenino de judo también puede hacer historia en Tokio si mantiene su récord perfecto en Juegos Olímpicos, pues debutaron en 1992 y siempre, desde 1992 hasta la fecha, siempre han logrado al menos una medalla. En el atletismo, por su parte, también estará en el centro de atención, teniendo en cuenta que es el deporte que con la racha más larga de juegos subiendo al podio para Cuba. Desde 1964, el deporte rey siempre ha logrado al menos una medalla en los Juegos Olímpicos, y ahora tienen la esperanza de ganar su primer oro desde que Dairon Robles se coronara en los 110 con vallas en Beijing hace ya 13 años. También material de calibre para ganar al menos una medalla de oro. Tenemos las discolas, Jaime Pérez, Denia Caballero en menor medida, aunque no ha estado bien. Tenemos también a Juan Miguel Echevarría. Es decir, hay opciones para que Cuba pueda lograr esa ansiada medalla de oro en el atletismo que tanta falta le hace a la delegación antillana. Estas son solo algunas pinceladas de lo que puede conseguir Cuba en Tokio. Pero hay más, mucho más, y prometemos realizar una mirada más profunda a la delegación
cuando se oficialicen ya todos los cupos y se conozcan al detalle los miembros de la comitiva antillana. Mientras, los invito a que sigan los espacios deportivos de OnCuba, donde le estaremos dando seguimiento a toda la actividad de los deportistas cubanos rumbo a Tokio, con reseñas históricas, acercamiento a los protagonistas y a grandes glorias de la isla en la League bajo los 5 aros. Así nosotros vamos cerrando. Los cronómetros marcan el final de esta aventura contra reloj, pero pronto volveremos para seguir analizando temas deportivos. Nos vemos.